iniciar la grabación. Ahí estamos. Ok, entonces, hoy día clase número 4, funciones. Hola Hernán, hola Ives, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo bien Saludos. tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, amigo, súper, me alegro. Hola Hernán, bienvenido. Bien. Clase 1, funciones. Si bien es cierto, en nuestra cuarta clase, es la primera clase en la cual recién vamos a tener algo de interacción con fórmula o funciones, que es lo que más llama la atención en Excel, ¿ya? Clase 1, funciones, que tiene 3 hojas en la parte inferior. Hola Jennifer, bienvenida. Ok. Hola Jennifer, súper. Vamos a iniciar de inmediato. No, los archivos que estaba viendo son incorrectos. Yo envié unos que se llaman clase 4, le puse el nombre a la clase, para que los puedan chequear, por favor. Súper, ahí estamos, ok. Esos dos archivos son las clases que nosotros debiésemos bajar, clase 4 funciones sí y clase 4 funciones buscar, ¿ya? Vamos entonces con el archivo que dice clase 4 funciones sí. Ahí está. Y vamos a ver el sí con sus diferentes variables, ¿ya? Vamos a comenzar por algo que no es tan común. Vamos a ver una práctica de un ejercicio que hicimos al principio del taller, pero aquí la funcionalidad principal es resolver el tiempo en la empresa, ¿ya? Este va a ser nuestro tema principal, ¿ya? Aquí yo coloco, técnicamente digo yo, un agregado que es parte del ejercicio que desarrollamos eh, en la primera parte del taller, cuando dividíamos el texto en columnas, ¿ya? Ahí está Cristian. Hola Cristian, bienvenido. Entonces, en primer lugar, tenemos que dividir sucursal en letras y números. Y aquí yo coloqué un caso bien especial, porque técnicamente, como les comentaba en algún momento, y también se los declaré en el apunte que les compartí, tenemos una herramienta que es texto en columnas que tiene solamente dos variables, o que todos miden lo mismo, o que tengo un delimitador, digamos, común, que puede ser un guión, una slash, una coma, un punto y coma, o algo por el estilo para poder, de alguna u otra forma, resolver la división de elementos, ¿ya? Insisto, si bien es cierto, nosotros dimos un ejercicio al inicio en donde yo mostraba la herramienta y les comentaba que a esto nos íbamos a enfrentar. La idea de esto, si bien es cierto, la clase es de fórmulas, yo coloco esto como antecedente para que ustedes vayan recordando un elemento que vimos en la primera clase que yo les mostré, que fue una clase definida para este tipo de configuraciones, pero que me interesa a mí dejarlo igual en claro para que ustedes lo puedan practicar si es que les hace de utilidad, ¿ya? Entonces, como coloqué la primera solución, hace referencia a texto en columnas para que ustedes puedan dividir esos elementos, que técnicamente es la sucursal, pero las letras debiesen venir a parar a esa columna y los números debiesen venir a parar a esa columna. Ahí está. Entonces, ¿cómo genero esa acción?
con texto en columnas, pero la figura es, nosotros siempre evidenciamos que ese texto en columnas era una columna completa y tomaba. Claro, si yo tomo la columna completa, ahí está, si yo tomo la columna completa no tiene un delimitador común que divida letras de números y tampoco tiene un ancho fijo, porque tengo del B6 hasta el B20 que tiene 6 caracteres y del B21 al B34 que mide solamente 4 caracteres. Entonces, si yo tomase la alternativa de datos, texto en columnas, ninguna de las dos alternativas que me da Excel me sirve para poder resolver, porque no tengo un elemento común que permite dividir letras de números y el ancho técnicamente tampoco es el mismo para todos los elementos. Entonces, no tengo una solución y lo único que tendría que hacer en este caso sería dividir por partes, que en este caso como tengo solo dos segmentos diferentes, debiese tomar ese rango de datos y luego debiese tomar ese rango de datos para poder resolver a la configuración. Ahí está. Entonces no tengo otra variable. Lamentablemente ni con una macro se ha podido resolver porque no tengo cómo diferenciar el carácter especial. En cada planilla podría ser diferente, entonces es complicado dar una solución y lo más sano en este caso sería ordenar y agrupar por cantidad de caracteres. Insisto, si es que no tengo un elemento común que te permita dividir técnicamente letras de números. Entonces, tomo este grupo de valores, acá está, me voy a datos, me voy a texto en columnas, delimitado, no tengo ningún carácter especial, no tengo un espacio, una coma, un slash, no tengo un guión, nada, pero todo este grupo de valores mide lo mismo, o sea, la variable es de ancho fijo, ahí está. Y presiono siguiente. Aquí me dice que yo debo generar la división. ¿Cómo o en qué lugar yo voy a crear la división entre letras y números? En este caso, la división va a ir en la letra A y el inicio del 0 para poder hacer el quiebre de letras y números. Esto es manual. Si tu pulso falló y hiciste sin querer otro clic por otro lado, bastaría que yo hiciera dos veces clic, 1, 2, 1, 2 y la línea se perdería porque ya no tendría que reconfigurar nada, sino que simplemente rearmar la selección. Hola Viviana, hola Fernando. Estamos en la clase 4, funciones sí, para que puedan ustedes descargar el archivo, porfa. Ahí está, estamos recién partiendo. Entonces, ese quiebre o esa división es la que ustedes en este caso debiesen manipular de manera manual y hacer un clic. Aquí en la parte superior te da las instrucciones y te dice para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Me falló el pulso, ok, lo hice mal. Para eliminar un salto de línea, haga dos veces clic en la línea. Ok, dos veces clic, 1, 2 y se fue la línea. Para mover un salto de línea, haga clic y arrástrelo. Ah, ok. Esa línea que está ahí la tengo que mover. Clic y la muevo si es que mi pulso o mi mouse me debiese a fallar en ese momento. Quizá a lo mejor lo más sano, si me equivoqué, es dos veces clic, elimino. Si marco, clic y automáticamente establezco el quiebre. Lo habíamos comenzado, lo habíamos visto. Siguiente. Y aquí podría estar lo diferente, que es donde nos podríamos quizás complicar un poco si es que no hemos visto la herramienta anteriormente. En primer lugar, me dice que el destino es B6. Entonces es súper importante reconocer que B6 almacena la sucursal. Y a continuación tengo C6, o sea, el general va a ir a parar a la celda que continúa. Entonces es súper relevante que en este tercer paso yo entienda dónde van a ir a parar los datos. ¿Puede ser en una columna que esté al lado? Por supuesto que sí, pero en este caso mi columna destino no va a ser B6, sino que va a ser la columna J6.
Entonces yo podría definir la ubicación en donde quiera que vayan a parar los datos. En este caso tengo letra de sucursal J6 y si quisiera marcar general y decirle otra posición, también lo podría modificar, pero aquí técnicamente como el destino está continuo, automáticamente me va a llevar los números a K6. Con eso no tendría problema y el problema que se me genera con este tipo de datos o de códigos, que yo por ejemplo podría tener un código de artículo o alguna cosa compuesta, que es en Excel como tal, una celda de tipo general no te va a reconocer los 000 adelante del número, porque para el Excel el número 001 no existe, para el Excel va a ser siempre 1. Entonces, si yo quisiera mantener los ceros antes del número, me veo en la obligación de marcar la casilla, porque aparece por defecto la opción de AA. Debo hacer un clic en el recuadro que contiene los números y cambiar la propiedad de general, que ahí aparece, a texto. Ahí está. Con eso yo reconfiguro que efectivamente el Excel me soporte los ceros y no me los quite. Si yo mantengo general, que lo voy a hacer a modo de muestra y voy a presionar finalizar, fíjate, lo dejé en general, hay datos, desea reemplazar. Claro, efectivamente me trajo las letras AA, pero en sucursal solamente me trajo el 1 y me quitó los ceros que tengo delante. Entonces no me sirve porque necesito los ceros para entender a qué sucursal corresponden cada uno de los elementos. Perfecto, misma secuencia, marco la columna, ahí está. Una vez que seleccioné la columna de datos, insisto, no puedo tomar todo junto porque tienen diferente longitud, me refiero a longitud a la cantidad de caracteres, y no tengo ningún elemento que permita delimitar los datos, o sea, no tengo un guión, un slash, un símbolo o algo que permita dividir, en este caso, letra de sucursal y el número. Entonces selecciono solamente este rango y me obliga a hacer dos tandas, una para la letra A y una para la letra B, que de manera homogénea todos tienen la misma longitud. Datos, texto en columnas, en este caso de ancho fijo, ahí está, hago el quiebre, ahí está, siguiente. El destino, súper importante, en este punto lo deben modificar porque el destino no está en el mismo lugar, sino que el destino cambia el destino finalmente donde van a parar los datos. En este caso, nuestro destino va a ser J6 y a continuación automáticamente carga K6. Si hubiese un código muy largo y no quisiera importar la columna, la podría pinchar y decir no importar y solamente cargaría las letras, pero que son variables que vamos a ir jugando a posterior cuando vayamos configurando. ¿Ya? Entonces, el general debe ser de tipo texto. Cuando yo tengo los números ahí, no puede ser general porque te va a quitar los ceros y me obliga a transformarlo a texto. Con eso me va a soportar los ceros antes del número. Finalizo. Hay datos, desea reemplazar y ahora sí me tomó la información ya cargada. Oye, me dejó el triángulo verde. Claro, el triángulo verde significa que si yo tengo un número almacenado como texto, esto me lo alerte, porque para el Excel está diciendo, oye, estás cargando un número y lo definiste como texto. En este caso, yo necesito que sea así, por ende, voy a indicarle ignorar el error si es que el triángulo verde me perturba en algo la visualización de los elementos. Letras y números para poder configurar. Ustedes me cuentan hasta ahí. Porfa, ¿qué tal les pareció? Si lograron resolver. Yo lo voy a repetir con el segundo. Practíquelo. Ahí está. Tomo los datos. Ahí está. Tomo los datos. Voy a decir texto en columnas. Voy a decir de ancho fijo. Ahí está. De ancho fijo. Clic. Porque todos miden lo mismo. Solamente 4 caracteres. Siguiente.
El quiebre lo hago yo de manera manual porque no tengo ningún delimitador que permita dividir letras de números. Ahí está. Hago la línea con un clic. Como te implicaba, las partes de la instrucción están acá arriba, pero para crear un clic, para eliminar dos clics, para mover un clic y arrastrar. Es lo que te plantea en este paso número 2. Presiono siguiente. Y técnicamente lo que yo debo tener claro es dónde quiero enviar la información. Vital, cambiar este destino, que no puede ser B21, porque B21 me estaría sobreescribiendo lo mismo y yo necesito cambiar el destino de la información. En este caso, borro ese destino y marco la ubicación inicial en donde quiero que partan cargándose los datos, que en este caso va a ser J21. Posterior a eso, entendiendo que el Excel no me va a reconocer los valores cero antes del número entero, lo que tú debes hacer siempre, si yo quisiera mantener esa estructura de número cero adelante, porque quizá a lo mejor es un código que tú necesitas descomponer o te transformó el número, que de repente te aparece como un exponencial, lo más sano es cambiar siempre la estructura de general a texto para que no te omita ningún carácter y te entregue el valor exacto, sin ninguna diferenciación. Acepto, ahí está, y me trajo nuevamente la configuración correcta. En donde, insisto, ese triángulo verde, insisto, si te perturba, lo más sano es marcar todos los datos y leer quizás el mensaje que te quiere entregar, que es claro, tengo almacenado un número como texto, convertir en número. Si le digo convertir en número, me va a quitar todos los ceros. Si le digo que me ayude sobre el error, me va a entregar una especie de ayuda al lado derecho. Pero en este caso, lo que yo necesito está correctamente configurado. Por ende, la variable que voy a utilizar va a ser ignorar el error. Clic. Ahí está. Ustedes me comentan hasta ahí, ¿cómo están aquí? Me escribió la Jennifer, no, me había saludado ya. Ahí se unió hace un ratito. Alexandra, llegó también la Tiare, la Viviana, ¿cómo están chiquillos? Chiquillas. Súper, hola, perfecto. Cristian, a mí me retornó los números de número sucursal sin el cero al principio, y eso que los Ya. puse en texto. Vale, súper. ¿Me puedes compartir la pantalla para mirar? Yo dejo Eh, de... ¿Puedes? Yo... Lamentablemente no puedo porque como mi computador no tiene ni parlantes ni cámara, estoy hablando contigo por el teléfono y trabajando en la pantalla del computador. Ah, chata, ya listo, no tenía internet en el equipo entonces. Lo hago de nuevo, Fernando, mira, fíjate. Lo hago de nuevo. Tomo el grupo de valores, lo hacemos con calma, tomo el grupo de valores, ahí está. La herramienta es datos, texto en columnas. Si esto lo tienen manipulado, no hay ningún problema, ya estamos ok. De ancho fijo, la primera variable. El paso que nos queda con alguna duda es el tercero. Hago la división, ahí está. Ujú, Siguiente. Y aquí es súper importante, como te decía, el destino, lo modifico, ujú. ya sé que también te funcionó, pero lo relevante es que tú tienes que hacer clic en el cuadrito de los números para que quede en negro. Ajá. Ahí está el truco. Ah, ok. Y ahora te dice Perfecto. texto y te va a cargar sin ningún problema la configuración al momento de finalizar. Claro, porque ahora estoy marcando qué es lo que quiero en texto. Exactamente. Muchas gracias. Súper, impecable. Gracias, Fernando, por la pregunta. ¿Alguien más, chiquillo, que tenga algún problema? Si lo quiere plantear por el chat o quiere activar su micrófono, no hay ningún problema. Para recordar un poquito lo que hacíamos, lo que hicimos en la primera clase. Va a haber una clase de todos estos formatos, validaciones, listas de pendientes, nombres de rango, que yo creo que va a ser la clase 6, la del próximo jueves. Nuestra clase de hoy se centra en el sí y en el buscar, hasta donde alcancemos a ver hoy día para ir cerrando más o menos este tema de funciones, que si bien es cierto son quizás simples en un inicio, podríamos tener ahí harta mezcla de funciones, ¿ya? Ok, si alguien me quiere interrumpir, no hay ningún problema, con toda confianza. Perfecto. ¿Qué es lo que busco resolver ahora, que es el inicio de nuestro taller del día de hoy? Es la función sí y sus derivados. Tengo sumar sí, contar sí, promedio sí, variables conjuntos, un sí anidado, un sí con un i, un sí con un o, un sí con un buscar que yo podría mezclar, que se cumpla alguna condición y que ejecute cierta acción.
diferentes configuraciones que yo podría tener en el SI. También podría tener un SI en tablas dinámicas con campos calculados, que va a ser un ejercicio que vamos a hacer de repaso en la clase número 7. Entonces tengo variables diferentes en donde yo quizás podría utilizar el SI e inyectarlo en otra configuración. La primera función que yo pretendo mencionar es una función que no es muy común, pero te permite calcular fechas. O sea, si yo, por ejemplo, tuviese un stock de artículos y quisiera saber quizás cuándo fue la última vez que se movió ese stock, quizás podría tener una función de este estilo que nos ayude a resolver ese tipo de interrogantes, ¿ya? Y la función se llama SIFecha y la función SIFecha lo que hace técnicamente es calcular la diferencia en años, meses y días de dos fechas, o sea, una fecha antigua y una fecha más actual. ¿A qué me refiero con una fecha antigua? A que para que esta función tenga la funcionalidad esperada, debo tener una fecha inicial y una fecha de término. O sea, la fecha inicial debiese ser más antigua que la fecha de término para que esto nos pueda ser de utilidad. Por ejemplo, yo aquí quiero saber el tiempo en la empresa de estos vendedores y todos tienen una fecha de ingreso. Por ende, la fecha de ingreso debiese ser la fecha más antigua de las que yo quiero comparar, o la fecha inicial. Y la fecha de hoy es aquella que yo debiese comparar contra la fecha de ingreso para saber el tiempo exacto en la empresa. Para obtener la fecha de hoy, yo no tengo una columna que se llame fecha actual o fecha de hoy, pero sí en Excel, me voy a posicionar en cualquier lugar, yo tengo una función que es igual, así comienza toda la función en Excel, hoy. Abrir y cerrar paréntesis. Esa función es igual hoy, lo que hace técnicamente es traer la fecha de tu computador, o sea, trae la fecha de tu equipo. Entonces, es igual para iniciar la función en Excel, hoy, y esa función como comentario te dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Qué es lo que te falta? Se denomina técnicamente una función volátil. ¿Por qué volátil? Porque técnicamente si tú abres el Excel mañana no va a tener la fecha 11 del 3, sino que va a tener la fecha 12 del 3. Entonces va a ir cambiando y va a ir evolucionando según lo que tú tengas definido como parámetro. Tú me podrías decir, oye Daniel, pero si yo coloco 11 del 03 del 2021, claro, también me podría funcionar, pero teniendo en consideración de que mañana esto va a ser siempre 11 del 3 y lo que yo necesito que sea mañana 12 del 3. Entonces, tengo una función que permite resolver a esa inquietud, que es la función hoy. ¿Será necesario cargar esta función acá en una celda específica? No, porque la podría mezclar en la fórmula, pero se los voy a explicar de las dos maneras por si ustedes tienen el dato ya cargado y quizás quisieran comparar dos fechas. Entonces, necesito saber el tiempo en la empresa y para eso me dan una especie de estructura de la función. Si yo me voy al asistente para el Excel no te muestra esta función porque técnicamente es una función compuesta que no existe si yo me voy al FX. Si yo busco el FX y digo si fecha, no aparece. Entonces, como es una función manual, es igual si, y si te das cuenta, en ningún momento me muestra la variable si fecha como un elemento disponible. Pero si yo coloco si fecha y abro paréntesis, automáticamente sí me va a reconocer la función. Ahí está. Pero no me da ninguna ayuda ni nada, porque es una función que está compuesta en el Excel y que funciona para comparar técnicamente dos fechas. La estructura es si fecha, paréntesis, y me dice la fecha antigua. Perfecto, la fecha antigua va a ser la fecha de ingreso del primer vendedor, por ende va a ser G6. Es igual, si fecha, paréntesis, G6. ¿Qué es lo que tiene G6? La fecha de ingreso. Como estructura, si fecha te compara dos fechas, la fecha inicial y la fecha final, considerando que la fecha inicial tiene que ser más antigua que la fecha más actual que yo quiero comparar. No tiene por qué ser hoy, puede ser quizá el 2020. Oye, llegó el 2003, al 2020 tiene 17 años, así aprox.
Luego me dice, según la estructura, que yo tengo un punto y coma. Ahí está. Y luego me dice la fecha más actual. La fecha más actual es la fecha de hoy, que yo tengo ahí resaltada, pero que yo también podría escribir. Si yo digo hoy, abrir y cerrar, tengo la función compuesta. Entonces, esa función que está declarada, donde tengo como resultado 11 del 3 del 2021, también la podría inyectar directamente. No, a lo mejor te estoy enredando. Perfecto, si te estoy enredando, lo más sano es que yo te diga, ok, vamos y pinchamos ahí. Ok, pero ¿cuál es el contenido de P3? Es lo que yo te mencionaba, po. Es como si yo dijera, oye, tengo hoy, abrir y cerrar, que fue lo que hice en esa figura. Ustedes me van a decir, claro, te faltó el igual. Claro, pero el igual lo está leyendo de la primera función que yo estoy declarando. Por ende, se llama una función compuesta, que tiene dos funciones dentro de una solución. Y el tercer parámetro que me pide es declarar entre comillas la letra Y. ¿Por qué entre comillas? Porque en Excel cada función que incluya un texto debe ser declarado entre comillas, si no te lo va a reclamar como un parámetro inválido. Entonces es súper importante que cada vez que tú coloques un texto en un sí o en alguna funcionalidad, ese texto debe estar entrecomillado para que ustedes no tengan ningún tipo de dificultad al momento de implementar la fórmula. Y esa es la funcionalidad del sí fecha. Compara dos fechas, una antigua y una más nueva. Insisto, el concepto es genérico. Hablo más antigua dentro de las dos que yo estoy comparando. En este caso, el 14 de marzo del 2003 es mucho más antiguo que el 11 del 3 del 2021. Entonces, ese es el orden que yo debiese definir. Fecha antigua, punto y coma, fecha actual, punto y coma, y entre comillas, y. Oye, podría ser I de year o Y de year, porque está en inglés la fórmula, M de month, pero como coincide con mes, podría también rescatar los meses, y la D de día o de day en inglés para que tú puedas rescatar los días que hay de diferencia entre el 14 de marzo del 2003 y el 11 de marzo del 2021. Si yo calculo del 2003 al 2021, debiese tener alrededor de 18 o 17 años, según la nomenclatura que podamos tener. Si yo presiono Enter, ahí está, me dice que tengo 17. Quizá a lo mejor el número o el resultado es algo quizás duro, porque si yo digo, oye, al 2020 tengo los 17, pero estoy en el 2021. Claro, estoy en el 2021, pero tengo el día 11 y aquí estoy en el 14. Aún no logro los 18 años. ¿Ya? Para que ustedes entiendan de que esto va entregando un valor aproximado. ¿Vamos a llegar al detalle fino? Claro, debiésemos llegar al detalle que digamos 17 años, 11 meses y 28 días. Y con eso vamos a llegar al resultado exacto quizás del tiempo que tiene la persona en la empresa. Hasta ahí lo espero. Todos llegamos a los 17. Vivi, sí, dale, porfa. No había visto el chat. Viviana, ¿tiene una pregunta? Viviana, ¿estás por ahí? Chiquillos, interrúmpanme nomás si alguien tiene alguna duda, porque de repente no miro el chat y ahí la Jennifer me avisó que la Viviana tenía una pregunta. Les comparto la fórmula para que la puedan evaluar y me comentan.
¿Cómo te fue Alexandra, Cristian, Eduardo, Fernando, Hernán, Ignacio, Ives, Jennifer, Jonathan, Tiare? Súper bien por aquí. Perfecto, súper. Ok, si tienen alguna duda, me van atacando nomás. Si no veo el chat, levante el micrófono, aunque lo voy a dejar activo para poder ir mirando ahí, ir ajustando la pantalla. Ok, tengo los 17 y quizás el concepto de los 17 queda algo frío. En Excel existe una herramienta que se llama concatenar, que te permite unir diferentes elementos. Por ejemplo, aquí me podría permitir agregar una palabra si yo quisiera. Fíjate, voy a colocar aquí Daniel y voy a escribir Carrasco. Y uno generalmente ubica la función concatenar 1, 2 y te va a decir el texto 1, punto y coma, el texto 2, cierro el paréntesis y te va a dejar el nombre cargado. Oye, te quedó junto. Sí, le podría dar un espacio ahí a Daniel y te dejó Daniel Carrasco con espacio. Eso es lo que hace el concatenar. Eso es en función, pero cuando tú programas en Excel o tienes alguna chance de poder manipular el Excel en código, yo podría decir es igual Daniel sin colocar concatenar el elemento o el símbolo que reemplaza al concatenar, tiene el nombre de ampersand que aparece en el número 6. Si tú presionas Shift 6 te va a generar como esa especie de 8 con una colita, algo extraño que para el lenguaje de programación tiene el nombre de ampersand. Ese ampersand reemplaza al concatenar. Entonces, es igual P12 ampersand Carrasco, me debiese entregar el mismo resultado que el concatenar. Ahí está. ¿Por qué te planteo esto? Porque a mí me gustaría tener la palabra 17 años. Entonces, fíjate, me voy a la función, me voy al final, agrego el ampersand, que es un elemento de concatenación. Como quiero agregar un texto a la fórmula, el texto tiene que estar entrecomillado. Le doy un espacio para que no me quede el texto junto y escribo la palabra años y cierro comillas. Entonces, a mi función que como resultado me está entregando 17, con el ampersand y entre comillas la palabra años, le estoy agregando a ese resultado de 17, le estoy uniendo, le estoy concatenando la palabra años. Oye, pero ¿por qué pusiste aquí Daniel Carrasco sin comillas y acá con comillas? Claro, la diferencia es que aquí está la celda escrita. Aquí yo estoy inyectando el dato o el texto dentro de una fórmula y como te comenté anteriormente, siempre adentro de la fórmula, cualquier texto que sea fuera de la función debe ir entrecomillado, así como colocamos la Y entre comillas, también debe ir entrecomillado la palabra años que estoy concatenando. Presiono Enter, ahí está, y automáticamente me entregó los 17 años en la empresa. Daniel, sorry. Súper, Es que, nomás, tranqui. no, lo que pasa es que estaba haciendo lo mismo la misma conexión, porque quería tenerte en el teléfono para escuchar y trabajar, porque entre que abro y cierro me demoro mucho. Ya, ok, súper. Y por eso me salí, sorry, pero No, está bien. hice el cambio, no sé qué hablaron, pero cambié la I por la D, ahí me tiraron los días, hice los cambios que tú explicaste. Súper. Hasta ahí estamos. Pero, Aquí simplemente estamos concatenando ahora. Agregamos ese elemento que está ahí, mira. no, sí, eso ya lo hice, Genial. pero la Y la cambié por D, probé todo lo que dijiste y sí funciona, pero No, sí estoy... funciona. Listo, tranquilo, Ya. está súper bien. Mira, entonces lo que dice la compañera, ella que ya cambió la Y por la M y me entregó los meses. Claro, aparece el texto año, no muta con la función, sino que es un texto que yo estoy anexando en duro. Y si yo quisiera la D, me entregaría la diferencia en días. 6.572 días. Oye, pero no cambia años. Claro, no cambia años porque es un texto que está ahí en duro. Bien, oye, pero yo quiero esto exacto. O sea, yo busco que el valor sea
cuadrado a la fecha de hoy. Si bien es cierto, puede ser algo rebuscado, créeme que no es para nada difícil. Mira lo que voy a hacer y préstame un segundo de atención para que tú te des cuenta de que no es nada dificultoso ni te va a complicar más de la cuenta. Voy a andar un poquito con zoom para que podamos ver ahí la pantalla de mejor manera. Voy a hacer 2 veces clic y voy a copiar la fórmula completa. Ahí está. Menos el signo igual porque el signo igual ya está validado en la configuración de la fórmula. Y lo voy a copiar. Control C. Cuando tú quieres anexar una segunda fórmula a un resultado, también lo puedo concatenar. Me quedó la palabra años pegada al 17. Ya, súper IDE. Mira, fíjate que yo delante de la A le di un espacio. Para ir es ahí, en el texto que yo dejé como años, fíjate que yo le puse un espacio. Por eso a ti te deja el años como me lo dejó a mí ahora. Pero si yo me vengo adentro del texto y le digo años, adelante de la A un espacio, te va a mejorar la estética de tu presentación y te va a decir 17 espacio años. Super IBES, ahí está. Ok, entonces voy a copiar todo mi texto porque yo busco el resultado exacto. Quiero sacar los años, los meses y los días para que me dé el valor exacto de diferencia en tiempo. Oye, si quisiera calcular un finiquito, quizás también puede ser súper útil, como tú lo quieras manipular. Como ya sé que tengo un elemento que te permite concatenar o unir, que es el ampersand, lo voy a crear nuevamente. Ahí está. Porque quiero unir, ¿qué cosa? La nueva fórmula. Y pegué el código fuente, o sea, aquí está mi código que viene copiado. Lo único que hice fue agregar el ampersand después de años para que me anexe la función y el si fecha que ya resolví inicialmente lo estoy agregando. Oye, pero la fórmula es la misma. Sí, correcto. Y aquí aparece como una especie, no una especie, sino que digo, es una especie de fracción cuando uno empieza a eliminar elementos. Y para que te muestre los meses en desmedro de los años que tú ya calculaste, la variable es YM. ¿Qué es lo que hace el Excel internamente en su codificación? Dice, oye, ya calculaste los años, las Y se autoeliminan porque ya lo calculaste inicialmente. Entonces, esa Y que está ahí, elimina la Y que está ahí y solamente te va a calcular la diferencia en meses ahora, pero ya considerando los años que ya están calculados anteriormente. Entonces, el YM te va a calcular los meses en desmedro de los años, o sea, debiese ser 17 años y quizás 11 meses el resultado. Y como este es un texto que yo coloqué en duro, o sea, que está ahí escrito, yo a esto simplemente le puedo cambiar en vez de años y decir meses. Oye, quizá a lo mejor a este año se le podría decir años, coma, espacio, para que el formato del texto quede estructuralmente más ordenado. Pero fíjate que siempre va todo dentro de las comillas, nada fuera de las comillas, porque recuerda que en una función el texto debe estar entrecomillado. Ahí está. La única diferencia, copiamos, pegamos y lo único que reemplazamos fue agregar YM, aparecía solamente Y, pero para calcular los meses en desmedro de los años, ese sería el comando, y agregué con el operador ampersand, que esto te une, ya también venía configurado, pero con la palabra años, cambié por la variable meses. Si yo presiono Enter, fíjate que no hay más cambios, solamente las variables que yo te mencionaba, si presiono Enter, ahí está, 17 años, 11 meses. Perfecto, y me falta el último desafío que son los días. Ahí está. Ok, 2 veces clic. Oye, ¿puedo copiar todo este código? Claro, copia todo este código, incluyendo ahora el ampersand, porque el ampersand ya está definido como un elemento de unión. Necesito unir el tercer parámetro, que serían los días. Ahí está. Lo voy a agrandar un poquito para que nos caiga la función completa y todos la puedan ir mirando. Ahí está. Control V y me trajo la configuración. Ahí está mi última configuración. Oye, nuevamente ampersand, nuevamente si fecha, nuevamente G6, hoy, pero ahora quiero los días en desmedro de los meses. Oye, entonces
la Y no va, ¿no? La Y ya no va y es solamente porque viene copiado de la parte anterior. Le quito la Y y ahora le digo MD. ¿Por qué? Claro, porque me quedan los meses y ahora yo quiero tarjar los meses. Ya me calculaste los meses, ahí está, y ahora necesito que me calcules los días. Entonces la D, insisto, de day en inglés, porque la fórmula la valida solo en inglés, y agrego en vez de meses la palabra días. 17 años, 11 meses y tantos días. Entonces quizá a la palabra meses le podría yo agregar un espacio, decir y espacio y que me dé estéticamente la configuración. Si te das cuenta, la fórmula es una sola y lo único que varía es la palabra que está entrecomillada, pero lo vital para la fórmula, porque esta palabra años, meses y días es un adorno, no es nada más que un agregado. Lo que sí es relevante que nuestro parámetro de comparación, ahí está, G6, que es la fecha de ingreso, punto y coma, la fecha de hoy que está calculada, punto y coma, y entre comillas, la letra Y para los años, YM para los meses en desmedro de los años y para los días, MD, los meses en desmedro de los días para poder calcular esa configuración. Como decía la Vivi, oye, si yo quiero colocar Y y cambio la M y cambio los D, te va a mostrar la diferencia en días. Pero si yo quisiera armar esta función compuesta, técnicamente nuestra funcionalidad debiese quedar estructurada de esta manera. Si presiono Enter, ahí está, 17 años, 11 meses y 25 días. No es muy común la función, pero la verdad que para la gente que trabaja ahí en remuneraciones, cálculo, stock, inventario, movimiento, es bastante útil. Insisto, ahí cada uno podría evaluar si la puede adaptar y le hace sentido obtener algún cálculo de ese estilo dentro de sus labores. Aquí técnicamente sería ya replicar y arrastrar, porque sin ningún problema te va a cargar la función hacia abajo. Te las comparto nuevamente para si alguien quiere comparar. Estructuralmente, esa es la función, la que está resaltada, para que ustedes la puedan ir configurando. De todas maneras, la voy a copiar. Ahí está. Esto va a ser para los años, para el mes, ahí está, y para el día. Para que ustedes puedan ir ahí comparando.
Ustedes me cuentan, chiquillos, ¿cómo les fue? Alexandra, Cristian, Eduardo, Fernando, Hernán, Ignacio, Ives, Jennifer, Jonathan, Tiare, Viviana. ¿Pudieron resolver? Cuéntenme si alguien tiene alguna duda para ayudarle y podamos avanzar al siguiente ejemplo. Yo insisto, no es muy común este sin fecha, entonces quizás les puede ser de utilidad. Es bastante simple de manejar y te da el valor exacto. Si bien es cierto, hay una función que se llama año, mes, día. Yo diría que no es tan efectiva como esta que te calcula al dedo, al detalle, la diferencia. Ustedes me cuentan, chiquillos, no sean tímidos, ¿cómo van? Ignacio, ¿cómo te fue Vivi? Fernando, Ives, Jennifer, Cristian. ¿Te perdiste? Ya, super Ives. Lo hago de nuevo, fíjate, no hay problema. Cuéntame nomás, ¿qué más tu problema? Ives, ¿nos puede compartir la pantalla o no? ¿O estás también complicado? Para ver en qué parte te faltaste o dónde caíste. Perfecto, Viviana, súper. Gracias. Ah, no puedes por ahí. Ya, ok. Lo hago de nuevo para que te puedas chequear entonces. Mira, voy de nuevo, Ives. Ok. Voy desde el inicio. Ahí está. Es igual, la función es si fecha. Ahí está. Tú me vas dando feedback. Si quieres activar el micrófono, me vas hablando. ¿A dónde caíste? Vas comparando. Sí, lo que me complicó fue para agregar la fórmula en el mes y Ya. en los días. Vale, Entonces no sé listo. si la tengo que copiar nuevamente o Sí, o parece sea, que si me perdí. lo quisieras tipear, pero mira, tranquilo, lo podrías tipear de nuevo o copiarlo y te diría que lo más fácil es copiar, pero veamos para que te quedes tranquilo y que te pueda funcionar el resultado esperado. Mira, fecha más antigua, punto y coma, la fecha de hoy, abrir y cerrar, punto y coma, y entre comillas la letra Y de año. Hasta ahí, esa es la estructura estándar. No hay una diferencia, no hay ningún percance en configuraciones, nada. Eso nos va a entregar los 17 que esperábamos como resultado. Insisto, estéticamente, para dejarlo de mejor manera presentado, yo esto podría unirlo o concatenarlo con el ampersand, entre comillas, y como tú me decías, me queda junto, claro, es porque se recomienda dejar un espacio para que ese texto no te quede junto en esa configuración. Y llegamos a los 17 años. Hasta ahí yo sé que tú ya estás ok y lo que te faltó fue replicar esto en los meses y los días. Para replicar, yo podría escribir esto mismo, pero insisto, creo que a lo mejor estaría trabajando el doble o el triple para cada configuración. Yo podría copiar este código, fíjate, ahí está, salvo el igual, estoy copiando, ahí está, control C para poder copiar, control C para poder copiar, y para conectar una segunda función utilizo el mismo elemento de unión que sería el ampersand, o sea, shift, y ahí está. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pegar técnicamente el código que tú ya habías rescatado anteriormente. Control V para pegar y fíjate qué fue lo que trajo. Trajo el mismo código que yo tengo en un inicio tipeado.
¿Pudiste ahí, Ives? Te espero. Sí pude. ¿Vale? Sí, lo que ¿Listo? pasa es que al principio me estaba tomando el igual completo. Ah, no, claro, al igual te pasa la cuenta, por eso no, al igual Es- solamente va el inicio de me, la fórmula. me decía falso. Exactamente, lo evalúa como un falso, correcto. Entonces, aquí técnicamente lo único que nosotros debiésemos modificar son las variables, que en este caso va a ser YM, que va a rescatar los meses en desmedro de los años, y la variable años, que técnicamente es un texto que está ahí en duro, que no va a ser años, sino que va a ser la variable meses. Y ahí te va a quedar a ti 17 años, 11 meses. Y tú me vas a decir, oye Daniel, pero me quedó junto. Claro, ese texto que está junto yo lo podría editar entrando a la palabra años y diciendo quizás coma, espacio. Pero súper importante siempre dentro de las comillas, porque si yo coloco algo fuera de las comillas, por ejemplo, ahí una coma, la evaluación de la fórmula va a ser incorrecta, no te va a hacer nada, te va a entregar un error. Técnicamente todos los textos deben quedar manipulados dentro de las comillas. Ahí está. Y presiono Enter. 17 años, 11 meses. ¿Cómo te fue, Ives? Cuéntame si llegaste al resultado ahí. Perfecto, súper. Entonces, mismo parámetro, oye, tengo la fórmula y claro, aquí puedo tomar desde el ampersand y marcar todo el elemento que ya tengo ahí definido como funcional. Si te das cuenta, no viene el igual y solamente replico esa codificación que está ahí. Control C para poder copiar. Me vengo al final y Control V. Voy a mirar. Ahí está. Y viene el si fecha nuevamente configurado. Claro, si yo presiono Enter, me va a decir 11, 17 años, 11 meses, 11 meses, porque no he configurado el último valor. Claro, bastaría que yo configurara el último si fecha y le dijera en vez de YMMD, ahí está, y mi figura ya no va a ser de meses, sino que va a ser de días. Y si te dan cuenta, esta ilustración te muestra, fíjate, la misma fórmula para cada uno de ellos, pero solamente van variando las variables que van entrecomilladas. Y, YM, MD. Y para los años, YM para los meses en desmedro de los años y el MD para los días en desmedro de las M que se deben ya eliminar porque están calculadas en el punto anterior. Como te digo, aquí en la parte de los años, estructuralmente yo dejé años, coma. Yo aquí en los meses podría decir meses, espacio y espacio, pero técnicamente para dejar 17 años, coma, 11 meses y 25 días, que es lo que tú estás configurando. Si presiono Enter, me va a entregar la solución. ¿Cómo te fue, Ives? Listo, súper. Ok, ¿algún compañero con alguna duda aún? Tiare, ¿cómo te fue? Jonathan, Jennifer, Ignacio, ¿cómo te fue? Hernán, Fernando, Eduardo, Cristian, Alexandra. Yo después quizás les puedo enviar este resultado para que ustedes lo puedan comparar y podamos ir avanzando si que tienen alguna dificultad para que puedan ir revisando la configuración. ¿Ya? Todo bien. Súper, listo. Ok, aquí sería simplemente el arrastre para poder completar. ¿Ya? Entonces, primera función, si fecha, insisto, dentro de las funciones sí, yo creo que quizás puede ser una de las que menos se conoce, pero yo creo que en utilidad podrían tener bastante ganancia con un resultado técnicamente exacto al día a día. Si ustedes guardan esto y lo abren, se van a dar cuenta que esto todo va a sumar técnicamente, no debiese, va a sumar un día, porque insisto, la función hoy
lo que hace es tomar la fecha de tu computador. Perfecto, hoja 1 resuelto, ahí está. Y paso a la siguiente hojita que son variables del sí. Voy a decir sí ejemplos, ahí está. Y aquí me muestra un sí anidado. Insisto, a lo mejor voy a ser un poco extenso con la función, pero lo que busco es ampliar un poco su mente más que memorizar, porque aquí la idea es saber qué es lo que yo podría hacer con la función más que hacer un ejercicio, porque cada uno podría tener una evaluación de su solución. La idea es conocer cuántas variables tengo para yo quizá encontrar la mejor alternativa a un resultado en particular. Perfecto. Aquí yo dejé un ejemplo, me dice, en la empresa se necesita clasificar la materia prima de acuerdo a su estado. 1 para aprobado, 2 para no aprobado y 3 para revisión. Y yo aquí dejé la función resuelta. Ahí está. Y si te das cuenta, es una función que quizá a lo mejor es bastante extensa para lo que nosotros queramos evaluar. Entonces, claro, 1 es aprobado. Si cambio a 2, me debiese decir no aprobado. Si cambio a 3, debiese decir en revisión. Si coloco quizás 4 u otro valor, me va a decir valida indicador. Si coloco 5, lo mismo, valida indicador, valida indicador. Entonces, el sí me está condicionando. ¿Qué me está condicionando? Me dice, si lo que almacena C6, que es un 1, es igual a 1, que me entregue aprobado. Si lo que almacena C6 es igual a 2, que me indique no aprobado. Si C6 es igual a 3, que diga en revisión. Y en caso contrario, cualquier otro número que no sea ni 1, ni 2, ni 3, que me entregue valida indicador. Si te das cuenta, son un sí sobre otro sí. Técnicamente, como funcionalidad, tiene el concepto de sí anidado. Si ustedes lo quisieran googlear o buscar en YouTube con algún video explicativo, ese sería el concepto que ustedes debiesen buscar. Un sí anidado. Insisto, en construcción es una forma bastante extensa de resolver, pero que en ocasiones es requerida porque tiene varias condiciones o varias posibilidades de acción. Si quisiera mirar el asistente para fórmulas, sería algo quizás engorroso porque sería muy extenso, pero que son condiciones que sí o sí se deben cumplir. Aquí jugar con un paréntesis o alguna cosa en particular nos pasaría completamente la cuenta. La segunda parte del ejercicio viene vacía porque es la que vamos a resolver en conjunto. Yo dejé el ejemplo 1 resuelto para que se den cuenta lo que implicaría esto. Y tengo aquí 3 variables en donde tengo test 1, en donde tengo test 2 y donde tengo test 3, en donde en promedio tengo un promedio ahí en duro, ahí lo puedo yo redondear con alguna función, no tengo ningún problema con eso. Ahí está, lo deja con 2 decimales. Pero lo que a mí me interesa es entregar una letra según la calificación o el monto que tenga. Entonces, calculamos el promedio, redondeamos, pero aquí yo necesito aplicar esta tabla. ¿Qué quiere decir esta tabla? Que si yo tengo un valor promedio mayor al 90, que me entregue la letra A. Si yo tengo entre un 70 y un 90, que me entregue alternativa B. Si tengo entre un 50 y un 70, que me entregue la alternativa C. Entre un 40 y un 50, la alternativa D, y un valor diferente no aplica. Y yo te dejé la solución ahí para que tú la pudieses apreciar, pero apreciar en resultado, porque no está en fórmula. Y si te das cuenta, aparece un concepto que es la letra I. Y eso es un sí con un I, un sí con condiciones, con la variable I y con la variable O, que son las dos permitidas para poder configurar esa variable. Entonces, la pregunta es, si es mayor a 90, mayor o igual a 90, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Luego me va a decir si está entre 70 y 90. Ahí está. Luego voy a tener entre 50 y 70.
y luego voy a tener entre 40 y 50. Ahí están las variables que yo debo construir. Y aquí tengo dos caminos. El camino del fx, que me voy a este lugar y digo sí y acepto, y me entrega estas variables, o me voy por el camino de la función manual, en donde debo entender que las funciones llevan paréntesis y que se deben declarar de esa manera para poder resolver. Si tú me preguntas a mí en la experiencia, lo más sano de configurar es siempre manual, porque te va a ir dando la chance de tú poder ir mirando lo que tú estás construyendo. Me voy a ir por ese camino, ya que sale más fácil por el asistente, lo puede hacer por ese camino. Entonces, estoy en la celda y siempre comienzo con el signo igual. La primera pregunta es, ¿sí? Y cada vez que yo traigo el sí, la puedo seleccionar, 1, 2, y automáticamente me va a guiar. Fíjate que dice la prueba lógica, después dice verdadero y luego dice valor falso. Entonces, la fórmula manual te va a ir guiando para que tú puedas resolver. Fíjate, entonces me dice, la celda del promedio, ahí está, es mayor o igual a 90. Ahí está la pregunta que me están planteando. Para el primer punto me dicen que va a ser letra A cuando sea mayor o igual a 90. Entonces la pregunta ¿es mayor o igual a 90? Y si la pregunta se debe plantear como una prueba lógica al Excel para que éste pueda resolver. Esa es tu primera pregunta. Luego de eso, para pasar a qué ocurriría si es que es verdadero, fíjate que ahí de manera muy sutil te aparece un punto y coma. Debo marcar el punto y coma. Ahí está. Y automáticamente se va a encender el valor verdadero. Ahí está. Si es verdadero, te va a decir, entre comillas, la letra A. Ahí está. Y si es falso, ¿cómo paso al falso? Fíjate que de nuevo aparece el punto y coma y se activó el falso. Si me voy al falso, no debo colocar B porque me quedan aún las alternativas C y D. Entonces aquí yo anido el sí y te voy a decir sí. Y aquí te abre un segundo sí en la configuración. Fíjate, voy a decir 1, 2. Ahí está. Y aparece el segundo sí. Pero el segundo sí tiene dos condiciones, que sea mayor que 70 y menor que 90. Entonces, fíjate, te debiese decir el mismo F18 mayor que 70, pero si coloco el punto y coma, fíjate, me voy al verdadero. Oye, entonces no me sirve que se vaya al verdadero. Es ahí donde tú te podrías dar cuenta fácilmente del error y de qué es lo que te falta. Cada vez que una función sí tiene dos o más condiciones que cumplir, debe estar añadido a una función lógica que se llama y cuando se cumplen todas las variables, o la letra O cuando tienes una opción de que se cumpla una u otra variable para que el resultado sea verdadero. ¿Ya? En este caso, yo tengo dos chances, que sea mayor que 70 y menor que 90. Entonces voy a decir, y paréntesis, y me va a decir, la primera pregunta lógica, va a decir, eso que está ahí es mayor que 70, primera pregunta, punto y coma, segunda pregunta, el mismo F18 que está ahí va a ser menor que 90. Y cierro el paréntesis. Fíjate que es la fórmula que yo te puse en azul ahí. ¿Pero qué quiere decir esto? Me está diciendo, oye, si no es A, si no es mayor que 90, que pregunte si está entre 70 y 90. Si está entre 70 y 90, la letra que me debiese resolver es la letra B. ¿Ok?
pero aquí sigo en la prueba lógica. ¿Qué hago para pasar al verdadero? Digo punto y coma, ahí está. Y en el punto y coma, comillas, B, que es lo que yo quiero resolver. Oye, ¿algo extenso? Sí, claro que es extenso, pero la lógica se mantiene. Oye, necesito una tercera variable. Una tercera variable. Y ahí está. Sí con el i, ahora teniendo en cuenta que tengo mayor que 50 hasta 70. Ok, ¿cómo paso al falso? Ahí está, te está esperando que se active punto y coma. Pero en el falso, como tengo otra pregunta u otra condición, debo implementar otro sí. Insisto, a lo mejor estoy siendo muy intenso con esto, pero la idea es que entienda las chances que yo tengo para poder configurar. ¿Ya? Lo vamos a ver más en detalle, quizás más simple, en un ejercicio próximo dentro de los que viene ahí en la planilla. Ahí está. Voy a decir sí. Y me preguntan ahora, oye, entre 50 y 70, pero cuando yo tengo dos condiciones que cumplir en el Excel o tengo dos preguntas, debo agregar un i o un o. Un i si tengo que cumplir con ambas variables o un o cuando tengo que una u otra se puedan cumplir. Ahí está. Entonces, ¿qué me va a decir? F18. Perfecto. F18 es mayor que 50. Segunda pregunta, el mismo F18 es menor que 70. Y cierro paréntesis. Y automáticamente me cerró la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta tiene dos condiciones. 40 hasta 70. Ahí estoy, perdón, 50 hasta 70. Ahí estoy definiendo el 50 y ahí estoy definiendo el valor máximo que en este caso es 70. Si es verdadero, igual que en el punto anterior, punto y coma, y entre comillas la letra C. Ahí está. ¿Por qué C? Porque estoy definiendo que si está entre ese rango el valor, me muestre esa letra que está ahí. Punto y coma, ahí está. Si es falso, oye, me queda una cuarta alternativa, entre 40 y 50. Perfecto. Si es falso, nuevamente un sí, ahí está. La prueba lógica, la misma de todas. Letra I, paréntesis, y me va a decir 40 hasta 50. Eso que está ahí, mayor que 40, punto y coma, el mismo F18, menor que 50. Ahí está. Si eso es correcto, cierro el paréntesis, se acaba la prueba lógica y voy a decir que eso es la letra D. Ahí está. Y si no tengo ningún valor referenciado, punto y coma, me voy al falso, ya no tengo más alternativas, simplemente entre comillas el no aplica para poder cerrar la configuración. Súper importante, si yo presiono Enter, ten la certeza que me va a reclamar por paréntesis, porque aquí en todos los casos tú fuiste abriendo paréntesis y no en todos los casos fuiste cerrando. Entonces fíjate, voy a cerrar el paréntesis, ahí está, voy a cerrar nuevamente otro paréntesis, ahí está, y fíjate que me sigue pidiendo falsos, fíjate que me sigue cerrando, otro paréntesis, y fíjate que me sigue pidiendo falsos, y cada vez que me pide el falso es porque me falta un paréntesis. Cuando termine o el Excel haga el cruce o el cierre de todas las funciones, el mensaje debiese desaparecer. Shift, cierro paréntesis, y el mensaje desapareció. Tengo una apertura, dos aperturas, tres aperturas, 4, 5, 6, 7 aperturas. Y tengo cuántos cierres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente aplicar el orden para que esto pueda ser resuelto. Insisto, quizá a lo mejor fui demasiado potente con el primer ejemplo, pero la idea que busca esto es que tú entiendas de que tú podrías anidar o unir
varias funciones sí dentro de una sola para poder entregar variables según lo que tú consideres. Ahí está el resultado de cada una de ellas, para la primera, para la segunda, para la tercera, para la cuarta y para el resto de las variables. Si presiono Enter, me va a decir que es A, perfecto. Si coloco 80, me debiese mostrar B, ahí está. Si coloco 60, me debiese mostrar C. Si coloco 45, me debiese mostrar D. Si coloco 20, me dice que no aplica. Tu código quizás demasiado extenso, ahí está, pero en resumen son solo esos 4 cuadrados que tú tienes que considerar en la solución. Ahí está. No sé si fue muy intenso. Ustedes me cuentan, chiquillos, ¿lograron resolver? ¿Se entiende la idea? Esto a modo de introducción para que no se asusten con el tema, sino que es lo que podríamos llegar a hacer con este tipo de configuraciones. Yo tengo una pregunta. Dale, súper. Como vamos evaluando los resultados del ¿Sí? mayor al menor, lo que yo hice, omití la parte del I, ¿Ya? porque no lo he evaluado. Entonces, claro, la fórmula queda más pequeña y en este caso, al menos me resultó bien. La probé cambiándole los promedios. Pero si no le pongo el I, porque por ejemplo, la columna L18, la L19, donde dice sí, I, F18 está entre 70 y 90. ¿Sí? Por ejemplo, si le quito la primera parte, si la omito, ¿me puede traer problemas de alguna manera? Claro, porque mira, si tú colocaras, por ejemplo, la letra, o pudieses colocar, por ejemplo, un 45, habría que ver si no evalúa alguna de las condiciones que está hacia arriba, po. Porque tú me estás diciendo que si yo no coloco el i, me está diciendo, oye, todo lo que sea mayor a 90 va a ser A. Está perfecto. Todo lo que sea mayor a 70 va a ser B. Pero claro, si yo digo esto es mayor a 70, si coloco 90, ¿cómo va a discriminar? Oye, ¿es mayor que 70? Claro, debe ser B. Pero claro, coloco 50 y si es mayor a 50 va a ser C. Pero claro, si yo coloco 75, no me va a mostrar C o me va a mostrar B. Entonces, eso es lo que habría que probar, Fernando, cómo se te configura a ti en tu pantalla. De que funciona, okay. Claro, funciona, pero me podría alterar algún resultado en algún momento según la configuración. Ok, vale, muchas gracias. Súper. Aquí ya, yo aquí podría replicar sin ningún problema y podría resolver. Como dice Fernando ahí, claro, podría traer un conflicto. Claro, que aquí yo podría decir, oye, esto es mayor a 70. Claro, si es mayor a 70, lo dejo como B. Pero claro, el 90 también es mayor que 70. Entonces, ¿cómo va a discriminar el Excel si eso corresponde a A o B? Es ahí el dilema, si es que pudiese o no funcionar como lo plantea Fernando, que es una buena forma de revisar. Yo te diría que siempre si yo coloco, por ejemplo, un 45, me va a mostrar siempre D. Y si coloco un 95, me podría también mostrar siempre D, que es porque no tiene definido un rango mínimo y un rango máximo en los cuales yo podría quizás comparar. Es lo único que me hace un poco de ruido a lo que planteaba el compañero como posibilidad de solución, que efectivamente funciona, el omitiendo la figura del I, porque el I técnicamente te condiciona a un rango mayor que 70 y menor que 90, lo va a asignar como B. Si yo dejara sin el I, solamente F18 mayor a 70, en algún momento quizás te podría pasar la cuenta porque te diría, oye, 70 es B, correcto, pero si coloco 95,
también lo podría considerar como B, dependiendo de la estructura que tú tengas definida como funcionalidad. ¿Ya? Ok, voy con sí notas. Tercera hojita para que ustedes puedan ir resolviendo. Y aquí yo les dejé la última variable para que ustedes la pudiesen completar. Pero la vamos a hacer en conjunto, entendiendo que esto puede ser quizás más breve en cuanto a su configuración. Entonces, si yo reviso esto que está acá y me voy al FX, tiene técnicamente dos preguntas, pero también incluye el I porque tiene un rango definido como parámetro ahí de configuración, entendiendo que es un proceso mucho más corto, pero que de igual manera evalúa con el sí y el I. Fíjate, estoy en esa celda que yo dejé solamente pendiente para que ustedes lo pudiesen practicar y pudiésemos comparar, ¿ya? Ahí está. Entonces me dice, ¿es igual? ¿Es igual? Sí. ¿Podría irme al FX? Yo te diría, intenta siempre con la fórmula manual porque te va a olvidar de cualquier tipo de error de funcionalidades que te podría pasar la cuenta. En Gusto no es nada escrito, pero yo te recomendaría siempre manual para entender qué es lo que tú estás seleccionando y cómo manipulan los paréntesis, las comas, las comillas del Excel. Prueba lógica, primera pregunta dice, si la nota es igual a 5, debe aparecer sobresaliente. Entonces, si D5 es igual a 5, punto y coma, entre comillas, sobresaliente. Insisto, ¿por qué entre comillas? Porque cada texto dentro de una fórmula debe ir aplicado bajo esa configuración. Luego dice, la nota 1 ya está resuelta. Si la nota es igual a 5, debe aparecer sobresaliente. Yo creo que debe ser mayor o igual a 5, pero vamos a dejarlo igual a 5 para que no nos compliquemos y después lo podemos editar. Luego dice, verdadero, ok, punto y coma y paso al falso. Pero en el falso no tengo una segunda opción, sino que tengo otra variable, que en este caso es otro sí, ahí está. Y como la prueba lógica tiene dos condiciones o tiene dos variables, me obliga a tener un i, paréntesis, y va a decir, oye, esa nota es mayor a 3.0, dice valor lógico 1, punto y coma, y me va a pedir la segunda pregunta o la segunda condición. Me va a preguntar, ¿eso que está ahí es menor a 5? Como ya no tengo más preguntas, debo cerrar el paréntesis porque no tengo más condiciones que cumplir, no tengo más criterios. Cierro el paréntesis y vuelve a presentar el valor verdadero y el valor falso. Si es verdadero, punto y coma, me va a decir que eso significa que es bueno. Ahí está. Cierro comillas. Recuerda, súper importante, cada texto en el Excel entrecomillado. Punto y coma. Y me dice, si es menor o igual a 3, debe aparecer deficiente. Entonces yo aquí podría lanzar de inmediato el deficiente o quizás podría implementar un siguiente sí. Como tú quieras, habría que ver la forma de funcionamiento. Cierro con el paréntesis, fíjate que me sigue pidiendo un falso, cierro con el paréntesis y automáticamente desapareció la funcionalidad. Ahí está. Si es un 2, deficiente. Si es un 3, deficiente. Si es un 3.1, bueno. Si es un 5, sobresaliente. Si es un 5.2, deficiente. Oye, pero ¿por qué deficiente? Claro, porque la descripción acá te dice si la nota es igual a 5. Y ahí lo que faltó es decir es igual o mayor a 5. Entonces, claro, la fórmula, si bien es cierto, aquí está correctamente implementada, la instrucción está incorrecta. Por ende, yo me llevo la instrucción y la instrucción te dice igual a 5. Pero no es nada tan grave de solventar. Dos veces clic, edito la fórmula y donde dice D5, antes del igual,
le agrego la variable del mayor para que tú puedas solventar a esa configuración. Con eso estaríamos resolviendo esa funcionalidad un poco más acotada, pero de igual manera asume esta doble condición que es lo que cumple la funcionalidad del i o el o en su defecto, dependiendo de los elementos que nosotros debamos configurar. Presiono Enter y ahí está sobresaliente. Si tengo un 5, sobresaliente. Si tengo un 4.9, bueno. Si tengo un 2.9, deficiente, que es lo que está ahí planteando el ejercicio. Un poco más agotado, pero bajo el mismo concepto de mezcla de funciones. Insisto, esto no aplica de memoria, sino que lo que busca es ampliar su visión de qué manera yo podría utilizar una función sí dentro de mis parámetros de configuración en una planilla. El sí con el i, el sí con el o, el sí fecha, que podrían ser de utilidad. Ustedes me cuentan cómo les fue. Ignacio, Viviana, Fernando, Ives, Jennifer, Hernán, Tiare, Eduardo, Alexandra. ¿Lo manejan el sí ustedes? ¿Le hace utilidad o no lo ven muy seguido? ¿Ustedes me cuentan? Les comparto la fórmula por si quieren comparar. Les doy un par de minutitos. Ustedes me dan feedback. Eduardo, sí. Ah, no se ve muy seguido, pero les puede ser de utilidad. Perfecto. Ok. Ustedes me dan feedback, ya sé que quizás a lo mejor lo pongo muy a menudo, pero de igual manera estaba dentro de las temáticas de este taller, ¿ya? Ok. Vendedores y asistencias, ¿ya? Entonces, fíjate, aquí quizás lo hace algo más simple, pero para que te des cuenta de que esto puede tener diferentes variables en cuanto a la solución. Insisto, aquí lo dejé resuelto, pero es para que ustedes se vayan familiarizando con las funciones. Fíjate, me está diciendo de inmediato un sí con un i, pero con dos variables, para que ustedes lo puedan manipular.
Entonces me dicen, serán categoría 1 si las ventas son superiores o iguales a 1.000.000 y la antigüedad es mayor a 5. De lo contrario será categoría 2. Entonces fíjate, si yo despliego esto con un igual y digo sí, mi función sí tiene dos preguntas. Si tiene dos preguntas o dos condiciones, me veo en la obligación de al sí agregarle un i o un o, que son los operadores que yo debo manipular para cumplir condiciones, y abrir paréntesis. La primera pregunta te plantea, ¿las ventas son mayores a 1.000.000? 1, 2, 3. Primera pregunta. Segunda pregunta, plantea la antigüedad, en este caso E6, es mayor o igual a 5. No tengo más preguntas, por ende cierro de inmediato el paréntesis, porque si yo sigo agregando variables, van a seguir agregando condiciones. Entonces el i y el o, como funcionan según lo que ustedes estimen conveniente, van declarados entre punto y coma, pero cada variable en su posición. Ahí está. Si eso es verdadero, me debiese indicar categoría 1. Pero recuerda, aún estoy en la prueba lógica. Para pasar al verdadero me pide el punto y coma. Es el indicador que el Excel va a asumir como un paso a la siguiente configuración de su función. Punto y coma y se encendió el valor verdadero. En donde ahí, recuerda, cada vez que tú quieras aplicar un texto dentro de la fórmula debe estar entrecomillado. Ahí está. Configuré el verdadero. Si quiero pasar al falso, ahí está, punto y coma, entre comillas, y le voy a indicar que va a ser categoría 2, que es lo que me están solicitando. Cierro el paréntesis para terminar la función y fíjate que automáticamente no me pidió nada más, porque solamente estoy abriendo y cerrando el paréntesis. Listo. Oye, fíjate que tengo categoría 1 y me dio categoría 2, perfecto. Si te das cuenta, aquí yo tengo que cumplir dos condiciones, que sea mayor a 1.000.000 y que sea una antigüedad mayor o igual a 5 años. Si no, va a ser categoría 2. Y fíjate lo que te dice en la segunda opción. Me dice, se desea también clasificar a los vendedores, pero serán categoría 1 si cumplen cualquiera de las condiciones anteriores. O sea, si la persona gana más de 1.000.000 o si tiene más de 5 años. Entonces me está dando dos alternativas para que sea categoría 1. O sea, cualquiera de estos elementos que se cumpla, automáticamente va a ser categoría 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo ya no aplico un i, sino que aplico un o. El o es aquel que me va a dar la condición. Fíjate, estructuralmente lo mismo. Es igual, sí, ahí está. Dos veces clic, 1, 2, prueba lógica, la pregunta está compuesta, voy con el o, paréntesis. Y es la misma estética. Me va a decir, oye, eso que está ahí es mayor a 1.000.000, 1, 2, 3, punto y coma. Los años son mayores o iguales a 5. No tengo más preguntas. Cierro el paréntesis. Ahí está. Entonces, tengo la configuración ahí definida. Y si eso es verdadero, si cumple con cualquiera de las dos condiciones, te va a entregar el verdadero. Eso es lo que significa el o. El o significa una de las condiciones que se cumpla y automáticamente se va a ir al valor verdadero. Para llegar al verdadero, punto y coma, y entre comillas va a ser categoría 1
cierro comillas. Para pasar al falso, fíjate que te pide el punto y coma, comillas, categoría 2. Cierro comillas porque tengo que cerrar el texto, siempre el texto va entrecomillado, y cierro el paréntesis. Fíjate que funcionalmente es lo mismo. Ahí está. Oye, claro, es categoría 2, efectivamente, es categoría 2. ¿Por qué es categoría 2? Porque, oye, tiene solamente 9,50 y 5 años. Ah, ok. Si coloco 6 años, cumpliría con la segunda característica. Por ende, si cumple con la segunda característica, tú podrías presionar Enter y automáticamente cambió a categoría 1. ¿Por qué? Porque cumplió con la segunda opción que tú indicaste, que fuera mayor o igual a 5. En este caso es 6, y como cumple al menos una de las condiciones, en este caso te entregaría la variable verdadero. Como definición, el sí con el i exige que todas las condiciones se cumplan para que sea verdadero, y el sí con el o, si tú tienes 2 o 3 condiciones y una se cumple, automáticamente se va a ese valor resultante. Ahí está. Oye, ¿son todos mayores? ¿Son todos categoría 1? Claro, ¿por qué? Porque todos tienen un monto mayor a 1.000.000. Oye, pero tienen 3, 2, 4, 6, 3, 4. Claro, teniendo uno resuelto, te lo va a entregar como categoría 1. Fíjate que le quité un 0, ya no son 2.350.000, sino que son solamente 223.500, y automáticamente no cumple con ninguna de las dos. O sea, no es mayor que 1.000.000, o tampoco es mayor en cantidad de años, son 3, se va a categoría 2. Ah, pero agrego 5 años. Ah, ok, cumple con una condición, automáticamente lo traspasa a esa configuración. Ahí está. Esa es la diferencia del sí con el i y el sí con el o. El o te obliga a que se cumplan una o varias condiciones, y el i te obliga a que todas las condiciones se cumplan para que el resultado sea verdadero. Sí con el i y sí con el o, para que ustedes lo puedan ir evaluando. Alexandra, Cristian, Eduardo, Fernando, Hernán, Ignacio, Ives, Jennifer, Jonathan, Tiare, Viviana, ¿cómo van? ¿Le hace sentido? ¿Lo pueden utilizar o no lo aplican nunca? Ustedes cuenten, voy a tener conocimiento y ver cómo adaptamos. Ahí nomás. ¿No lo ocupan mucho, Viviana? La verdad que por mi pega, Daniel, no. Cero, Lo ya. que más, en realidad, lo que más me interesa a mí de este curso, cuando tú dijiste que hay parámetros que están considerados, era hacerme casi especialista en lo que es en tabla dinámica. Ya, Porque yo he vale. hecho muchos cursos y, claro, por la base de datos, por lo menos lo que me sirve a mí. Esto, claro, como cultura general, en algo puntual podría ser, pero Claro. yo como ocuparlo, no. No mucho, ya, listo, súper. Impecable. Ok, no, o sea, como digo, por temario está incluido, pero como digo, yo lo puedo adaptar. En la clase que viene nos tocaría el buscar B, el buscar H, pero si tampoco lo van a ocupar, quizás No, yo todo lo hago con buscar B, por lo menos yo encuentro que es ya. fabuloso, Sí, y por la cantidad, es decir, de clientes, de ventas y productos que nosotros manejamos, hablando los del área comercial, sí, de todas maneras, para mí el ya, buscar B, yo vivo con buscar B, listo, ok. pero por eso mi idea era fortalecer buscar B y, ¿cómo se llama el tema de tabla dinámica? Vale, ok. Sí, súper. Como te digo, la clase del martes, que sería nuestra clase 5, está solamente con buscar B, y la clase 6 y 7 yo siempre las dejo liberadas como para la clase 6, sobre todo para sus preguntas, pero si ya les da más vuelta el tema de tablas dinámicas, podríamos irnos a campos calculados y ese tipo de elementos que son los que nos quedaron pendientes, y ya en la clase 7 entregarles la actividad final para que ustedes la puedan resolver antes de la clase 8, que es la última, ¿ya? Así que esa sería como la mecánica a seguir, ¿ya? Gracias, Viviana, por tus comentarios. O sea, yo apelo a esto, que ustedes me digan si esto le hace sentido o no, porque yo preparé esta clase solamente con funciones así para que ustedes entendieran el funcionamiento, pero si no lo aplican, la verdad que
solamente Igual, como cultura general te va a ser útil, claro, pero si no lo aplicas técnicamente no, vas a a saber mí que me existe. interesa, por eso yo hablo por mi parte, yo No, he está hecho bien. 20 muchos cursos de Excel y a mí me interesaría fortalecer eso porque creo que es lo que más uno usa. Perfecto. Pero me gustaría igual los demás hablen para que no, Sí, si claro, estamos po. alineados, o a lo mejor soy yo nomás la que piensa así. Claro, esa es la idea. Pero yo soy, como te digo, soy todo oídos para sus comentarios. Como te digo, hoy día es nuestra clase 4. Estamos en la mitad del Daniel, curso. ¿Sí? Dale, Ives. Daniel, lo que pasa es que nosotros también, lo que estamos participando, no todos pertenecemos a la misma división, pues. De repente yo te puedo decir que lo aplico poco, pero hay otros compañeros que a lo mejor sí lo van a ocupar más, pues. Claro. Entonces, claro, el Excel es muy extenso y como tú dices, pues, pero hay cosas que, por lo menos de cultura general, bien, sí, buenísimo, pero a lo mejor lo voy a ocupar un Muy poco, poco menos, claro. sí, Súper. que con las tablas, pues, como dice La Viviana. compañera, perfecto, ¿no? Súper bien, me queda Pero clara la igual idea y claro el concepto. pero es entendible, ¿sabes? Es un poquito complicado, hay que practicarlo, pero sí es entendible. Impecable, súper. Ok. ¿Alguien más parece que levantó la mano? Ahí está Ives, sí, ok. Fernando, ¿querés decir algo? Sí, a mí por el contrario, a mí me sirve bastante la en sí porque estamos evaluando proyectos y eso nos sirve para ir, justamente eso, ir evaluando las condiciones que se van dando y si calza dentro de los parámetros que nos estamos fijando, ¿no? Súper, impecable. ¿Y te sirve, o sea, lo entendiste? ¿Te gusta alguna duda o todo vais con eso? Todo clarísimo, súper claro, porque hasta ahora había estado usando la función sí simple, pero ahora con la compuesta me va a simplificar varias cosas en el futuro. Súper, impecable. Ok, bien chiquillos, o sea, yo agradezco a Viviana, a Ives, a Fernando, no sé si alguien más se quiera, digamos, comentar o manifestar con su sensación, o sea, insisto, yo aquí estoy para apoyarlo y no para hacerle quizá una tarde, entre comillas, aburrida, insisto, todo es cultura general, te va a servir, pero claro, la idea es darle utilidad a lo que ustedes plantean. Me queda claro que ya a Fernando le quedó más que clara la idea, insisto, esta clase era para la función sí, quizás a lo mejor se podría mezclar con algún sumar sí de algún ejercicio posterior, pero muy puntual para que entiendan que existe. Pero esta clase como tal estaba dedicada para el sí, la clase del día martes está dedicada para el buscar y alguna función compuesta de este concepto de tabla, un sumar sí, un contar sí, para que más o menos entiendan la idea. Y ya el día jueves que sigue, como te digo, plantea una especie de repaso, entre comillas, que yo voy a apuntarlo a tablas dinámicas para que podamos cerrar ese capítulo quizás con mejorar la gráfica, manejar el tema de los campos calculados, que lo dejamos ahí solamente a modo de muestra, cómo yo podría implementar una fórmula, y ya la clase 7 quizás responder sus preguntas y entregar la actividad final que debiésemos resolver el día o la última clase que sería el jueves 25. Hoy día llegamos a nuestro punto intermedio, nuestra clase 4, y nos quedan 4 más. La última yo la descarto porque es la clase en donde ustedes tienen que resolver la prueba. Si la tienen lista antes, la podríamos revisar. Yo se la entrego en la clase número 7, que sería el martes 23. Y ahí se acaba. Pues. Entonces nos quedaría la próxima semana como para darle vuelta en la clase del martes al buscar y en la clase del día jueves que sigue a las tablas dinámicas para dejarlo eso súper claro y quizás responder algún interrogante que ustedes pudiesen tener. ¿Les parece? Sí, súper. Por mi Súper. lado, bien. Impecable. Gracias, Daniel. Súper Viviana, gracias por su tiempo, gracias Jennifer. Estamos por hoy, pues no le quito más tiempo. El que quiera darle una vuelta a esto, quizás está la asistencia, no lo voy a seguir mareando con esto, para crear una vuelta. Ya me queda claro que se entiende la idea y lo que lo ocupan un poquito más, quizás si tienen alguna duda me puedan preguntar. De igual manera les voy a compartir este archivo resuelto para que lo puedan tener ahí como referencia y les voy a compartir igual que siempre la grabación de la clase para que la puedan tener por ahí a mano si es que algo le hace sentido de volver a chequear, ¿ya? Súper, que estén muy bien, chiquillos, cuídense, buen fin de semana, ya viene el viernes, así que estén muy bien, cuídense mucho, gracias por su participación y por sus comentarios. También, hasta luego. Chao, chao. Gracias Alexandra, gracias Eduardo, súper. Chao Hernán, que estén muy bien, gracias. Chao Tiare, que estén muy bien, gracias.